Que el Señor le bendiga a todos, hermanos. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Amén, amén. Vamos a ponernos sobre los pies, hermanos, y vamos a dar inicio a este servicio. Bienvenidos sean todos a este lugar para glorificar el santo nombre del Señor. Bendito Padre Santo que estás en gloria, aquí estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Es un privilegio, Señor, el poder estar en este lugar, Señor, glorificando tu nombre. Gracias, Padre Santo, por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por ese sol que nos permite tener un buen clima, Padre Santo, para glorificar tu nombre. Te rogamos, Padre Santo, en esta hora que tomes tu control de todo lo que hacemos, Dios mío, que podamos siempre ser llenos de sabiduría, Padre Santo, al escuchar tu palabra y poder salir gozosos de este lugar cuando alabamos tu nombre con las alabanzas, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que traigas con bien a los que aún vienen en camino, Padre, y los que han optado por quedarse en casita, Señor. Te pido que tú les estés bendiciendo, Dios mío, les estés fortaleciendo y que puedan alegrar sus corazones a la hora de ver ese servicio, Señor, en la internet. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen sí a la voluntad del Señor? Amén, amén. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré, a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso que estás ahí. Apoyo consumador de mi fe es para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, Señor. Bueno, ahora sí, buenos días. Como dice el hermano, estamos aquí en este día que Dios nos ha entregado, disfrutando del solecito y dándole gracias por permitirnos estar aquí reunidos y aprender un poco más de la palabra de Dios. Así que le pido que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a continuar con nuestra serie. Para los que nos visitan, estamos haciendo un estudio a través del libro de Corintios. Vamos en el mensaje número 24
y el capítulo 12. Esta es la carta que Pablo le escribió a los corintios, y recuerde que el propósito fue de corregir algunas malas interpretaciones o malas acciones que los corintios estaban haciendo y que eran cristianos, que no iban de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo les escribe para corregirlos. Bueno, si recuerda cuando vimos el capítulo 8, 9 y 10 de Corintios, este capítulo habló sobre la pregunta que Pablo había respondido sobre si se podía comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Recuerda? Capítulo 8, 9 y 10. Bueno, lo mismo ocurre con el capítulo 12, 13 y 14, donde Pablo va a tratar el tema de los dones espirituales. Por cierto, ¿qué son los dones espirituales? Hemos escuchado mucho esa palabra, pero ¿qué quiere decir o qué significan los dones espirituales? Bueno, le voy a dar dos definiciones. Una de ellas es la capacidad que el Espíritu Santo le da al creyente para administrar y ayudar a otras personas. Otra definición sería habilidades especiales que Dios da a sus hijos para la edificación de la iglesia. O sea que esos son alguna definición de los dones espirituales, y que no los confunda con el fruto del Espíritu. Ahora, hay algo importante que usted debe de entender cuando estemos hablando de los dones espirituales. Son tres cosas, se las voy a decir. Número uno, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a las personas. Por lo tanto, no hay un don superior o un don que sea mayor a otro. Los dones tienen el mismo valor ante Dios. No los podemos nosotros categorizar. Este me gusta, este no lo quiero, este sí. ¿Okay? Así que los dones los da el Espíritu Santo. Número dos, los dones espirituales son para la edificación y fortalecimiento de la iglesia, de la congregación, de los hermanos. Y no son para causar divisiones o pleitos o contiendas dentro de la iglesia, como pasa muchas veces en algunos lugares. Fíjese lo que dice Pedro. Ahí está en la pantalla, si la alcanza a leer. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a otros. O sea, usa el don que Dios te dio para ministrar y ayudar a otros cuando estén en necesidades o pasando por tiempos difíciles, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, pues, los dones son dados por el Espíritu Santo. Dos, los dones son para edificar y fortalecer a la iglesia. Y número tres, no podemos elegir los dones que nosotros querramos. O sea que yo no puedo manipular o tratar de manipular al Espíritu Santo para que me dé el don que yo prefiero o que a mí me gustaría tener. ¿Okay? Los dones no se pueden comprar, los dones no se pueden manipular, y los dones son repartidos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos del hombre. Mire, le voy a dar un ejemplo de una persona en la Biblia que trató de comprar un don. En Hechos se encuentra, no sé, ¿usted ha escuchado a Simón el mago? Bueno, este hombre vivía en Samaria, y cierta ocasión Pedro y Juan llegaron a la ciudad de Samaria, y ahí empezaron ellos a orar por las personas, por creyentes que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero que, dice la palabra, aún no recibían al Espíritu Santo. Así que cuando Pedro y Juan llegaron a esta ciudad, ellos impusieron las manos sobre las personas, oraron por ellos, y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Bueno, por ahí andaba un señor que se llama Simón, y escuche lo que este hombre quiso hacer cuando vio lo que estaba ocurriendo. Mire, cuando vio Simón, Hechos 8, que por la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Les ofreció dinero. Simón quiso ofrecerle dinero a los apóstoles para que ellos le dieran al Espíritu Santo, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces este hombre quiso comprar algo que el Espíritu Santo solamente da por gracia. Podríamos decir que lo podríamos comparar con la salvación. Hay personas que quieren hacer obras, quieren hacer algo para recibir la salvación, cuando la palabra de Dios dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia, es un regalo que Dios nos da al creer en Jesucristo su Hijo. Bueno, entonces, los dones son dados por el Espíritu Santo, sirven para edificar a la iglesia y todos tienen el mismo valor. No hay ni un don superior a otro, ¿ok? Ahora escuchen. Por ahí a veces he escuchado a personas, hermanos, cristianos, personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, decir que ellos no tienen ningún don para trabajar o ayudar en la iglesia o para hacer algo por los demás. Pero mire, déjale explico algo. Que si usted ya recibió a Jesús en su corazón, por lo tanto la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ya mora en usted. Si el Espíritu Santo ya está en usted, que es algo que recibimos en la salvación, bueno, usted por lo menos ya tiene un don. El Espíritu Santo ya le dio un don. Lo que pasa es de que muchas veces las personas tienen flojera en usar o desarrollar el don que han tenido. Ni siquiera se han preocupado por saber cuál es. Ahora, por cierto, ¿cómo se puede saber cuál es mi don espiritual? Por ejemplo, algunas personas se preguntan: bueno, yo no sé qué hacer, cómo trabajar, o qué es lo que tengo que hacer en la iglesia, cómo puedo desarrollar el don que Dios me dio, no sé ni cuál don tengo. ¿Cómo podemos saber nosotros como cristianos cuál es el don del Espíritu que Dios nos ha dado? Puede ser uno, puede ser varios. Bueno, el primer paso sería ¿cómo? Orar a Dios y pedirle sabiduría y discernimiento, o tal vez pedirle valor para que nosotros empecemos a trabajar en el don que ya tenemos. Porque muchas veces por vergüenza, por pena, por el qué dirán, no hacemos nada, no hacemos las cosas de Dios. Número 2. Podría hacerse las siguientes preguntas para saber cuál es el don que Dios le ha dado a usted. Una pregunta es: ¿qué necesidad ves en la iglesia y sientes que es necesario hacer algo? O sea, ¿ves la necesidad de evangelizar? ¿Ves la necesidad de visitar enfermos? ¿Ves la necesidad de orar por las personas? ¿Ves la necesidad de hacer un estudio bíblico con los jóvenes, con los matrimonios, un estudio de discipulado? O sea, ves que hay ese hueco y sientes la necesidad de hacerlo. Bueno, probablemente ahí está tu don, el don que puedes empezar a desarrollar. Y solamente dice, empieza a hacer algo, actúa sobre esa necesidad y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a ir usando, te va a ir equipando para que tú salgas adelante. Otra pregunta que se podía hacer para saber cuál es su don espiritual es: ¿qué es lo que le apasiona? Por ejemplo, al evangelista, a una persona que comparte el evangelio, ¿le apasiona qué? Bueno, le apasiona a las almas perdidas, hablar de la palabra, llevar el mensaje de Dios. Y quiero decirles con mucha humildad que a alguien aquí entre nosotros que representa este don de evangelista sería nuestro hermano Steve. Usted lo conoce, nuestro hermano Steve no pierde el tiempo o aprovecha cualquier oportunidad para compartir con alguna persona la palabra de Dios. Podríamos decir que nuestro hermano Steve tiene el don del Espíritu Santo de evangelizar a las personas, es su pasión. Hay maestros que tienen el don de maestro, de enseñar la palabra. Hay maestros que les apasiona enseñar, instruir personas en las cosas del Señor. Hay personas que les apasiona exhortar, también les apasiona ayudar a otros. Bueno, ese es el don que Dios les ha dado. Lo que yo te pregunto, si no sabes cuál es tu don, bueno, ¿qué es lo que te apasiona a ti hacer? No me voy a decir que ir a jugar fútbol, porque ese no es un don. ¿Qué vendría siendo? Un hobby, un talento, ¿verdad? Bueno, si es bueno, es talento, si no. Pero mire,
hablando de talentos, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Porque no los podemos confundir y no los podemos mezclar. Miren, ya vimos que el don es para beneficio de los demás. Si yo tengo don, es para ayudar a la iglesia, para administrar a la iglesia, para hacer algo a beneficio de las demás personas. El talento lo puede usar para su propio beneficio. Es más, si quiere puede usted lucrar de él, hacer dinero de su talento, ¿ok? No del don. Ahora, otra cosa que debe de ver es que el don es solamente dado a creyentes, ¿ok? Los dones espirituales son solamente para personas creyentes. ¿Por qué? Porque este viene de parte del Espíritu Santo. El talento lo puede obtener cualquier persona sin importar si es creyente o no. Es más, puede ser una persona que no cree en Dios, una persona atea, una persona que no quiere saber nada de la palabra de Dios, de la Biblia, y tener un talento. Por ejemplo, hay personas que son ateos declarados, pero tienen un talento especial para la música, para la poesía, para el arte, para dibujar, para construir o cualquier otra cosa, pero ese es un talento. No podemos decir que es un don el que tienen, porque no tienen al Espíritu Santo que se los dé. Es la diferencia. Y por último, un talento es el resultado de genética o entrenamiento, ¿verdad? Hay personas que vemos, por ejemplo, artistas que cantan bonito y de repente su hijo también canta bonito, su hija. Bueno, ese es un talento que ha sido, ¿cómo le llaman? Heredado o por herencia, pues. Los dones no se heredan, ¿ok? Esos vienen por el poder del Espíritu Santo, son muy diferentes. Yo no puedo decir, bueno, es que mi padre tenía este don, yo también lo voy a tener. No, no se puede decir de esa manera. Bueno, con esta pequeña introducción que hemos dado, vamos a ver qué es lo que está pasando en la ciudad de Corintios y los dones espirituales. Que Pablo se ve en la necesidad de hablar 3 capítulos. Bueno, en aquel tiempo no había capítulos, Pablo solamente estaba escribiendo, pero 3 capítulos o gran parte de la carta que él escribió la dedicó a hablarles sobre los dones espirituales, ¿ok? Bueno, parece que el problema principal en Corintios o con los corintios era que ellos le estaban dando énfasis al don de lenguas. Ellos estaban dando más importancia al don de lenguas que a ningún otro don de los que hay. ¿Será porque cuando el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre las personas que estaban ahí presentes, cómo se manifestó la derramación del Espíritu Santo? Ellos empezaron a hablar ¿qué? En lenguas. Entonces probablemente la gente de Corintio decía, bueno, eso es lo que ocurre, eso es lo que vamos a hacer. Debemos aprender a hablar en lenguas para que el Espíritu, para mostrar que el Espíritu Santo se ha manifestado. Inclusive el día de hoy hay lugares donde se les enseña a las personas que si usted no habla en lenguas, quiere decir que el Espíritu Santo no está en usted, ¿okay? A nosotros no enseñamos así. Entonces, primeramente Pablo les va a mostrar que el don de lenguas es solamente uno entre muchos dones, o sea que no es el único y que tampoco va a ser el más importante. Es más, mire, cuando Pablo empezó la carta en el capítulo 1, escuche lo que les dice Pablo referente a los dones. 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 dice: gracias doy a mi Padre siempre por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada les falta en ¿qué? En ningún don. O sea, ustedes corintios tienen todo lo que necesitan, tienen los dones
Pero hay un problema. Y dice Pablo, así empieza el capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Cuando Pablo dice, no quiero que ignoren, no se refiere a que los corintios no sabían o no conocían de los dones espirituales. Obviamente sabían de ellos, pero estaban ignorando su uso. Ellos ignoraban que era el Espíritu Santo quien los da. Ellos ignoraban que los dones no se obtienen por méritos propios. O sea, ellos querían hacer algo para obtener un don en especial. Y enseguida les dice, en el versículo 2, dice, saben que cuando eran gentiles, o sea, antes de que fueran creyentes, antes de que recibieran a Jesús, dice, en todo ese tiempo, se les extraviaba, llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Bueno, un ejemplo de esto lo vemos, de nuevo vamos a regresar a Simón. Ya conocí a Simón, ¿verdad? Simón el mago. Un ejemplo de esto, de cómo antes de que recibieran a Jesús eran llevados de aquí para allá por algunas personas. Escuchen lo que pasaba con Simón, la misma persona que intentó comprar un don. Fíjese lo que este hombre hacía. En Hechos capítulo 8, versículo 9. Dice, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. O sea, la gente, él se hacía pasar por algún apóstol, por alguna persona, un maestro importante, cuando en realidad era un charlatán. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, este hombre hacía circo, maroma y teatro para engañar a las personas. Tipo, como hay tantos charlatanes aún en la actualidad. Y la gente los estaba siguiendo, la gente, él manipulaba a las personas de aquí para allá. Y la gente, cuando él hablaba, la gente pensaba que él tenía el poder de Dios. Por eso dice Pablo, cuando eran gentiles, los traían de un lado para otro. Entonces, a continuación, Pablo va a hacer una aclaración a los corintios con respecto a quienes en realidad tienen al Espíritu Santo y quienes no, ¿ok? Para que vean la diferencia, para que no se dejen llevar de aquí para allá. Y les dice, por tanto, versículo 3, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que si alguien se dice ser cristiano, jamás podrá hacer algo o decir algo que deshonre a Jesús. Tomándolo en contexto con lo que estamos viendo de los dones espirituales, sería, Corintios, tengan cuidado cuando una persona diga tener un don, pero lo que hace o lo que dice va en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Si llega una persona y dice, yo tengo el don de profecía o de interpretación, pero todo lo que dice va en contra de la Biblia, de la palabra de Dios, dice Pablo, tengan cuidado con esa persona. Esa persona es un charlatán, es un falso maestro. Bueno, los corintios pensaban que el don de lenguas era el don principal. A continuación, en la carta, Pablo les va a mencionar o va a identificar otros dones, los cuales ellos también podían obtener. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Algunos pasajes de la Biblia que hablan sobre los dones podríamos ver en Romanos capítulo 12,
Romanos 12 menciona estos: el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, dadivosidad, es una persona que es generosa, liderazgo y misericordia. Efesios capítulo 4 habla sobre el don de apóstol, de profeta, de evangelista, el de pastor y el de maestro. O sea, hay diversidad de dones, ¿okay?, que el Espíritu Santo nos puede dar. Te puede dar uno o te puede dar varios, dependiendo de cómo Él elija. Ahora dice, hay diversidad de dones, pero también hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia hay diversidad de áreas donde una persona puede servir y desarrollar el don que Dios le ha dado. Puedes ayudar en el ministerio de ujieres, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de los niños, en el ministerio de evangelización. O sea, hay tantos lugares, tantos ministerios dentro de la iglesia para servir, dice la palabra, y tú puedes desarrollar tu don. Recuerde que el don es para el beneficio de todos, de la iglesia. Quiere decir que Dios te está dando un don. A Dios no quiere ver cristianos sentados. Bueno, ahorita sí, ¿verdad? Pero no se me vayan a parar. Pero me refiero que si te da dones, es para que los pongas a trabajar, para que hagas algo con ellos, para que demuestres lo que Dios está haciendo en tu vida. Fíjese lo que dice dice Colosenses 4:17. Dice, decir a Arquipo, nombrecito bonito por si alguien ocupa uno, Arquipo, dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Quiere decir que si usted está en un ministerio trabajando dentro de la iglesia, cumpla su labor. Cuando usted no hace algo, si usted dice, yo voy a trabajar en esto, voy a ayudar aquí, voy a hacer esto, voy a desarrollar este don, y usted de repente lo deja, al único que queda o usted pone mal, no es a mí, no es a la iglesia, no es a los hermanos, es a quién, al Señor. Por eso dice, el Señor fue el quien te lo dio. Si tú rehusas hacerlo, o haces un mal trabajo, o tiras la toalla, pues las cuentas son con Él, no con nosotros. Así que dice, cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Si el Señor te está dando un ministerio, algo para trabajar, cúmplelo, trata de hacerlo mejor, ¿ok? Bueno, Pablo dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. ¿Qué quiere decir esto de operaciones? Bueno, perdón, voy a continuar leyendo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para bien de los demás. Diversas operaciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a formas de desarrollar un don conforme al poder o la energía que Dios te da para hacerlo. Podríamos decir que se refiere a dones que uno puede desarrollar o hacer solo cuando Dios lo permite, en tiempos y momentos específicos, ¿ok? Ahorita le voy a dar unos ejemplos de eso. El versículo 8 al 10, ¿ok?, de la carta, versículo 8 y 10, aparecen una lista de dones que bien podrían caber en esta definición de operaciones. Dones que Dios da en momentos y tiempos específicos. Le voy a decir por qué. Ahorita vamos a ver el primero. ¿Cuál es el primero que aparece en el capítulo, en el versículo 8? El palabra de sabiduría, ¿ok? Bueno, palabra de sabiduría es el don de ¿qué? La habilidad para hablar sabiduría divina. Ahora, no es que uno siempre tenga ese don. Imagínense que, por ejemplo, ¿verdad? Que yo, vamos a poner por ejemplo que yo tuviera el don de sabiduría y ese don fuera permanente en mí. Pues, hermano, yo no estuviera donde estoy. Si tuviera la sabiduría tipo Salomón, imagínense que cuántas personas no vinieran a verme para que yo les diera una respuesta sobre su problema que hacer.
El don de sabiduría es un don que Dios da para momentos y tiempos específicos. No es algo que uno posee en todo momento. Hay ocasiones en que usted dice algo para ayudar a alguien, para alentar a alguien, un buen consejo, y usted de repente dice, bueno, pues ¿de dónde salió eso de mí? ¿Cómo es que yo le di ese consejo? Bueno, en ese momento Dios te dio el poder para hacerlo, ¿ok? ¿Sí me entendió la diferencia? Entonces, palabra de sabiduría es uno de los dones que se tienen esporádicamente, cuando Dios lo permite, cuando Dios te lo da. Otro es el palabra de ciencia. Palabra de ciencia, o sea, se expresa en el saber, entender y explicar, la revelación de Dios al pueblo. Sabiduría y conocimiento, podríamos decir que casi tiene el mismo significado, como se dice, se traslapan o se unen uno a otro, los dos primeros dones. Y luego sigue el don de fe. Ahora, aquí no se refiere a la fe salvadora, la que todos tenemos, ¿ok? Todos tenemos fe, sino se refiere a esa fe extraordinaria que nosotros podemos demostrar en ciertos tiempos, en ciertos momentos. Cuando ocurre algo a nuestro alrededor, que toda la gente dice, está mal o va a ocurrir esto, pero tú tienes esa fe especial en Dios, ese momento tú estás demostrando una fe extraordinaria. Podríamos decir que es la fe que tuvo Noé cuando construyó el arca. Él construyó el arca cuando nunca había habido ninguna inundación. Nunca había, la gente decía, ¿para qué quieres un arca en medio del desierto? Bueno, él construyó el arca por esa fe extraordinaria, ese don que tuvo en ese momento. Otro ejemplo lo podemos ver en Abraham. Abraham tuvo esa fe extraordinaria cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y deja tu parentela y vas a ir a una ciudad que no sabes ni dónde está y yo te voy a guiar ni qué hay allí. Bueno, Abraham demostró la fe para dejar ese lugar y obedecer a Dios. ¿Okay? Muchas veces nosotros no podemos demostrar esa fe, no porque Dios no nos las dé, pero porque tenemos temor, tenemos miedo, tenemos siempre esa, pensamos, la palabra de Dios dice que nada es imposible para Dios, mas sin embargo nosotros pensamos que hay muchas cosas imposibles para Él y nosotros mismos limitamos esa fe en nosotros. Así que el don de fe extraordinaria, es algo que llega a nosotros en tiempos especiales. Lo bonito es cuando usted la desarrolla o lo demuestra. Tenemos también la fe de sanidad. Bueno, otro don que se demuestra en tiempos y momentos especiales. Pablo tenía el don de sanidad en ciertas circunstancias. En Hechos capítulo 8, Pablo sanó a un hombre que había nacido, no caminaba desde que había nacido. Este hombre, Pablo le dijo, levántate y ponte derecho. Bueno, en ese momento Pablo sanó a esta persona. Mas sin embargo, Pablo hubo un momento en que a Timoteo dice, Timoteo, no te puedo sanar, pero mira, toma poquito vino de vez en cuando para que te quite ese malestar. Si Pablo hubiera tenido el don de sanidad permanente en él y siempre le hubiera dicho a Timoteo, pues sana, eres sano y ya se te quita el dolor. Mas sin embargo, era un don esporádico, ¿ok? Inclusive el mismo Pablo no se pudo sanar él mismo cuando estuvo enfermo. Tenemos el don de milagros. Ahora, este es uno de los dones que más abusados son en la actualidad, ¿verdad? Que más la gente los usa para engañar a las personas. Usted se puede dar cuenta, me imagino que ha visto, bueno, el don de milagros, igualmente Pablo lo tenía. Los apóstoles, Dios permitió que los apóstoles realizaran milagros, ya hemos visto eso. ¿Para qué? Para que el evangelio
avanzara, para que la gente creyera. La gente necesitaba ver algo. Bueno, Dios permitía que ellos hicieran un milagro para que la gente empezara a seguirlos y a escucharlos. Mire, Hechos 19 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de ¿quién? De Pablo. ¿Siempre Pablo hacía milagros? No, solo cuando Dios se lo permitía o quería hacer algo especial con algunas personas. Dice, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus iban a ellos. O sea que Dios usó tanto a Pablo que inclusive Pablo se quitaba el pañuelo y la gente agarraba el pañuelo, lo llevaba con un enfermo y el enfermo sanaba. ¿Okay? De nuevo, un don esporádico, que si no, quizás también se lo hubiera mandado a Timoteo. Timoteo, te va a dar el pañuelo para que te sanes, en vez de darle una receta médica. ¿Vamos bien? Milagros. El otro don es profecía. Pero recuerden, no se refiere a profecía de andar diciendo eventos futuros, sino a exhortación y animar a los hermanos. El don de discernimiento de espíritus, saber cuando una persona tiene el Espíritu de Dios o no. ¿Okay? Eso es importante. Nosotros tenemos que discernir siempre todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, las personas que nos podamos encontrar, que vengan con alguna doctrina, con alguna enseñanza. Bueno, voy a discernir si lo que me está diciendo va realmente de acuerdo a la palabra de Dios o va realmente a la palabra del hombre. ¿Okay? Discernimiento, el don de discernimiento. Si lo tuviéramos siempre, ese don de discernimiento, pues no tuviéramos tantos problemas. Dios nos permite a nosotros en circunstancias especiales. Tenemos el don de lenguas, otros dones. Ahora, en realidad no son lenguas como las que muchas veces escuchamos en la actualidad, sino se refiere a ¿qué? A idiomas, ¿ok? Idiomas diferentes, idiomas que la gente hablaba. Le voy a dar un ejemplo. Si trae su Biblia, habla su Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Se lo voy a leer, escuche lo que dice, para hacer referencia de que cuando habla de lenguas, no se refiere a lenguas extrañas, sino a idiomas. ¿Okay? Hechos capítulo 2, versículo 1, del 1 al 6. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, todos los cristianos estaban reunidos en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, cada persona recibió ese don, una lengua, un idioma. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Fíjese aquí, ¿ok? Eso del 1 al 4 está hablando de lo que ocurrió con los hermanos, con los cristianos que recibieron el don del Espíritu Santo. Del 5 al 6 está hablando o haciendo referencia a los que estaban fuera, que no estaban en este grupo. Pero cuando escucharon el ruido, el estruendo, la gente de afuera fue a ver qué estaba ocurriendo. Y fíjese lo que pasó. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, cuando escucharon que lo que había ocurrido, se juntó la multitud. ¿En dónde se juntó? Donde estaban los discípulos, o estaba la gente que había recibido las lenguas, en la casa. Ahí fueron todos a ver qué estaba ocurriendo. Si usted es latino me entiende, ¿verdad? Porque cuando ocurre algo en la ciudad, cuando ocurría algo allá, de repente todos salíamos a ver qué estaba pasando. En mi colonia no pasaba eso. Versículo 6.
Dice, hecho ese trueno, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Lengua. Entonces, los que estaban adentro, los que recibieron el don, estaban hablando lenguas, idiomas. Llega la gente de afuera, la que no había recibido absolutamente nada, llega a ver qué estaba pasando y los oye, está hablando en hebreo, está hablando en egipcio, o sea, estaban hablando el idioma de ellos, ¿ok? Si hubieran estado hablando lenguas extrañas, pues la misma gente de afuera se hubiera quedado diciendo, bueno, ¿qué están diciendo? O sea, estaban hablando el idioma de las personas. Sí, no sé si me expliqué bien lo que le quise decir. Bueno, hay el don de lenguas y hay el don de ¿qué? De interpretación de lenguas. Quiere decir de que si una persona empieza a hablar dentro de la congregación en algún idioma diferente, debe haber una persona que lo interprete. Si no hay nadie, si una persona de repente empieza aquí a hablar, orar en ruso, ¿cómo nos vamos a edificar nosotros? ¿De qué nos va a servir? ¿Quién va a entender? En cambio, si hay una persona que nos interpreta, oh, mira, el hermano dijo esto y esto, entonces uno ya entiende la oración. Y créame que he escuchado a gente hablar lenguas, no idiomas, lenguas, pero nunca he visto una interpretación, nunca he escuchado a alguien que diga, el hermano dijo esto, ¿ok? Entonces debemos de tener cuidado con todas esas cosas que muchas veces son más costumbres, más tradiciones que hemos visto que lo que es la palabra de Dios. Versículo 11, donde termina el mensaje de hoy, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, esos dones, por más que usted los quiera tener o los desee, el Espíritu Santo sabrá si te lo da o no, ¿ok? No podemos nosotros manipularlo ni a tratar de hacer nada para obtener uno de los dones. Para cerrar, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado lo necesario para trabajar en la obra, sea dentro de la iglesia, sea fuera en la comunidad, sea en tu trabajo, en tu escuela. Dios te ha dado algo a ti para que lo puedas representar a Él de una manera diferente a como lo hacen los demás. ¿Por qué? Porque los dones son para edificar y ayudar a otros. Hay personas que dicen, es que yo no sé si puedo o yo no sé si tengo el don. Bueno, da el primer paso y Dios te va a ir equipando poco a poco para que tú sigas adelante. ¿A poco crees que a Dios quiere o le conviene que nosotros hagamos el ridículo de afuera? Claro que no, ¿verdad? Es como su hijo. Usted quiere ayudar a sus hijos a que hagan lo mejor afuera y usted los va a ir equipando. Usted como padre no quiere que sus hijos vayan afuera y digan, es que yo soy carpintero y no sepan ni agarrar el serrucho. Usted los va a enseñar, los va a ir equipando, les compra su serruchito para que hagan algo. Bueno, lo mismo pasa con Dios en un ejemplo, ¿verdad? Dios nos va a equipar. Lo que nosotros necesitamos hacer es dar ese primer paso y empezar a desarrollar nuestros dones, ¿ok? Muchos de ustedes lo están haciendo, pero también algunos otros nos falta ese ánimo, no sé. Entonces, no deje pasar el tiempo. Sirva a Dios. Servirle a Dios es un privilegio, es una bendición. No lo tome como una carga, no lo tome como algo, si trabajo de lunes a viernes y todas quieren que vaya el domingo a servir. No lo tome como eso. Si ese es el tipo de pensamiento que tiene, mire, mejor no lo haga. Deje que el Señor siga trabajando en usted y cuando esté listo, diga, Señor, voy a trabajar, hacer algo en la iglesia, voy a hacer algo en 3 semanas o voy a cualquier cosa que usted pueda hacer, ¿okay? No estoy hablando para la edificación de esta iglesia, estamos hablando de la edificación de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, ¿okay? Así que ponga a trabajar sus dones, haga lo que necesita que hacer, lo que sea su pasión,
Pero como dice la palabra, que cuando venga el Señor no nos encuentre sentados viendo televisión, viendo novelas, viendo cosas que no edifican, sino haciendo algo provechoso para la obra de Él. Amén. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor, que nosotros podamos seguir adelante, podamos demostrar ese cambio que tú has hecho en nosotros, que la gente pueda ver de una manera visible, o sea, que no solamente porque digamos que tenemos algo, sino porque lo ven, que lo hacemos, que lo demostramos con nuestras acciones. Poder, Señor, llevar el Evangelio, poder orar por las personas, poder ayudar en tantos ministerios, tantas áreas que tú tienes para nosotros. Te pido pues de que cada uno de nosotros podamos dar ese paso y que tú nos sigas dando esa fortaleza para seguir adelante. De nuevo, a ti sea la honra y la gloria. Bendice a cada una de las familias aquí presentes y los que están en casita de igual manera, te pedimos por ellos. Y Padre, pues por las personas que siguen enfermitas, te pedimos que tú obres en sus vidas, Señor, que están en camita, que aún no salen de su casita. Te pedimos que tú estés con ellos en todos los momentos y que sientan el amor de fuente de vida a través de este video que están viendo. Así que a ti sea la honra y la gloria en todo. Amén. Bueno. Señor, tenemos gracias por traernos aquí, Señor. Te pido, Señor, si es tu voluntad estar aquí el próximo domingo, Señor. Te pido, si tú nos llevas a casa con bien, nos sigas cuidando. Te pido todo eso en nombre de Jesús. El pueblo dice, amén. Estamos despedidos, Señor.